Bueno, muy buenos días. De verdad que siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Yo me siento ya con el aguinaldo más grande de este año y es poder compartir con ustedes. Así que quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Hoy hablaremos del tercer canto de estas historias de Navidad, el Gloria in Excelsis Deo. Y lo encontramos aquí precisamente en Lucas capítulo 2. ¿Lo tienen? Muy bien. Leo en favor de todos. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, vamos a ver esto que ha pasado y que el Señor nos lo ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaban acostados en el pesebre. Y cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Alguno de ustedes ha recibido una serenata? ¿Sí? Creo que las mujeres van a decir mucho más sí que los hombres, ¿no? Unas cosas injustas de nuestra cultura. ¿Por qué a nosotros no nos dan también serenatas, no? Pero bueno, serenatas, ¿no? Son algo muy especial. Las serenatas tienen cosas muy particulares. Tengo que confesarles que haciendo el bosquejo y encontrando esta ilustración, tuve que actualizar la información que tenía con mi esposa, porque yo tenía la idea de que a mi esposa no le gustaban las serenatas y esa era la excusa, ¿no? Pero me confirmó que sí le gustan. Así que voy a tener que pensar cuándo darle una serenata.
Las serenatas son muy especiales, ¿no? Tienen cosas muy particulares. Por ejemplo, generalmente son de noche. Echábamos cuenta con mi esposa cuando habíamos visto una serenata de día y casi no. Las serenatas generalmente se dan de noche. Generalmente son por sorpresa. Rara vez lo invitan a uno a decir, hey, mire, vamos a ir a una serenata. Generalmente es por sorpresa, ¿no? Generalmente uno hace todo para que nadie se dé cuenta y principalmente la agasajada no se dé cuenta de la serenata. Eso las hace especial, ¿no? Que nadie las espera. Otra cosa interesante de las serenatas es que el impacto de la serenata va a estar determinado por la calidad de los músicos que den la serenata, ¿no? Si el grupo de mariachis es bastante grande y cantan bien bueno, uno dice, wow, qué serenata. Pero si son bastante malitos, como que uno dice, no, qué pérdida de plata, ¿no? Las serenatas generalmente también tienen un motivo. Se dan por algo, por una razón. Tal vez usted dio alguna serenata porque se había equivocado bastante en la casa y quería congraciarse. O tal vez fue la forma en que le propuso matrimonio a su esposa, o tal vez fue la forma en que celebraron los 50 años. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, nosotros le dimos serenata cuando cumplió 50 años. Las serenatas generalmente tienen un motivo. Y las serenatas particularmente tienen un público. Se dirigen a alguien en especial, son para alguien en especial. Esos son las serenatas. Y lo que acabamos de leer nos cuenta el relato, la historia de una de las serenatas más especiales que ha habido en la historia de la humanidad. El Gloria in Excelsis Deo, que es la forma latina como se conoce este pasaje, es una serenata, y es una serenata que se da de noche, ¿no? El texto nos dice que era en medio de la vigilia de la noche, que fue por sorpresa, nadie se la esperaba. Nadie estaba esperando que de un momento a otro una hueste celestial descendiera y empezaran a cantar. También imagínense el impacto de una multitud de ángeles. No hay ninguna referencia en la escritura que tenga esta comparación. La única referencia donde se menciona que habían muchos ángeles fue en el momento en que Jacob, huyendo de su casa, se acuesta a dormir y ve una escalera del cielo que baja y descienden ángeles, pero él no vio una multitud de ángeles cantando. Bueno, no nos dice qué instrumentos tenían, pero yo me alcanzo a imaginar que habían instrumentos, que habían voces. Dice que la luz resplandeció el lugar. Y el motivo majestuoso también, ¿no? El anuncio de un nacimiento en particular. Pero lo que más me llama la atención de esta serenata es que tiene un público muy, muy, muy particular. Son pastores, campesinos, personas que están trabajando en medio del campo, que están viviendo una vida común, que salieron de sus casas. Tal vez se despidieron de las esposas diciendo, bueno, mi amor, alísteme el fiambre, hoy vamos a pasar toda la noche en vela, vamos a tener que cuidar 200, 300, qué sé yo, tal vez 1000 ovejas, y vamos a estar allí. Salieron y no se imaginaron que esa noche iban a recibir tremenda serenata angelical. Pero hay otros elementos de los cuales yo quiero hablarles en esta mañana. Y es que esta serenata y todo el relato de esta serenata tiene unos elementos que son bastante contrastados, son diferentes, son distintos. Hay un contraste muy fuerte en este pasaje. Por un lado tenemos la narración de la serenata misma, ¿no?
las huestes de ángeles que iluminan el lugar, que hacen resonar el campo y maravillan de una manera muy, muy particular a los pastores. Pero por el otro lado, tenemos a una joven familia que está recibiendo a su primer hijo y lo está recibiendo en una situación bastante difícil, adversa. Nosotros generalmente tenemos la imagen distorsionada del pesebre porque somos el fruto del impacto que ha tenido la tradición de los pesebres, ¿no? Cuando San Francisco en el siglo XII construyó esa representación para poder enseñar en la época cómo había sido el nacimiento de Jesús, pues nos dejó una imagen, ¿no?, en nuestra mente. Una imagen que con los años ha cambiado y se ha modificado. Pero tenemos la imagen de una María serena, ¿cierto? Sentadita, que mira al niño con ternura y compasividad, totalmente limpia, reluciente. Sus vestiduras son implacables. Nos imaginamos a un José de la misma manera, calmado, sereno, pasivo, mirando al niño con cierto sentimiento y aire de tranquilidad, de seguridad. Hasta la vaca, el burro, son calmaditos, con su cabeza inclinada hacia el bebé. En la escena están los Reyes Magos, ¿cierto? Que generalmente son 3. La tradición nos ha enseñado que son 3. Y los colocamos cerca, algunos los van moviendo. Algunos no han puesto el niño porque supuestamente le pone el 24. Y todo lo que hay alrededor, ¿cierto?, del pesebre, ¿no? Esta semana tuvimos que ir a un taller, me llevé a Emanuel y allá había un pesebre. Y era fascinante ver el pesebre con todas esas cosas modernas, ¿no? Seguramente usted ha visto pesebres donde hay hasta extraterrestres, dinosaurios. Pero ¿saben qué me ha sorprendido? Y leyendo este pasaje, ¿saben quiénes son los que están generalmente relegados de la historia del pesebre? Los pastores y los ángeles. Algunos de pronto tienen un ángel que lo colocan encima del pesebre, que tiene una banda que dice Gloria in excelsis Deo, pero no está la legión de ángeles y mucho menos están los pastores. Algunos pesebres traen un pastor, ¿no?, que tiene la ovejita aquí cargada. Pero ese no es el cuadro de la Navidad. No quiero decir con esto que no lo hagamos. Yo creo que hoy en día más que nunca debemos hacer los pesebres, porque nuestras casas lamentablemente se han inundado de Papá Noel y de imaginarios fríos de la Navidad, con nieve incluso, pero poco pesebre. Este año hice mi primer pesebre con Emanuel y con Sofía. No vayan a mi casa porque ya no hay pesebre, pues eso está totalmente revolcado, pero era esa experiencia de contar esta historia, ¿no? Pero esa no es la historia que nos dice la Escritura, y esa no es la historia que nos deja ver eso. ¿Pueden ustedes imaginarse a una mujer que recién acaba de dar a luz en un pesebre? Creo que su mirada no era de pasividad o tranquilidad, yo creo que era más bien como de susto, de angustia. El pobre José, yo me lo imagino bañado en sudor frente a un niño que está llorando, y ahora ¿qué voy a hacer? A una mujer que acaba de sufrir el parto. Por la gracia de Dios tuve la oportunidad de estar en el nacimiento de mi hija y bueno, era fascinante, ¿no? Pero era una clínica. Había un grupo de médicos, había un especialista que recibió a Sofía y había un grupo de enfermeras que le dieron todos los primeros cuidados, la limpiaron, le pusieron su primera ropita, me la entregaron llorando.
Yo estaba temblando por dentro, emocionado. Recuerdo que me dijeron, bueno, ahora sí, ya déjala aquí a la mamá, casi medio inconsciente, alegre, contenta, pero maltratada obviamente. Ahora la vamos a cuidar, ahora están los médicos, ahora está la enfermera, por favor retírese. Yo llamé a Jairo emocionado, llorando, casi quebrantado. Y aún esa experiencia no se remonta a lo que María y José pudieron haber vivido en ese pesebre. Añádale los animales, añádale la boñiga de la vaca, añádale los perros que pudieron haber estado ahí. Había sangre, sudor, lágrimas. Pero esa imagen contrasta con la de los ángeles. No era ahí, no fue ahí mismo, fue en un lugar cercano. Los pastores tuvieron que ir a buscar, vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar ese pesebre, vamos a ir a buscar ese niño, vamos a ir a buscar dónde está. Los ángeles se presentaron pulcros, inmaculados, relucientes. El relato muestra, es un contraste en lo que está pasando en el pesebre, en la manifestación de la humanidad misma y en lo que está pasando en el cielo mismo. El mismo canto es un contraste, nos habla del cielo, de la tierra, de Dios, de los hombres. También nos dice de una gloria que atemoriza y también nos presenta una paz deseada para los hombres. Todo el relato está inmerso en un contraste. Todo el relato está mostrando es una indiferencia entre lo que los hombres hacen, entre lo que los hombres viven y lo que Dios hace y la forma en que Dios se presenta. Ahora, hay una pregunta válida en todo esto, ¿no? ¿Para qué tanto contraste? Si el plan de Dios era traer al mundo al Salvador y escoger una familia de Galilea, meterlos en un pesebre, ¿qué necesidad habría de abrir tan gran espectáculo para anunciarlo? ¿Para qué? Pudiera haber quedado sencillamente incógnito. ¿Cuál era la necesidad? Creo que el relato mismo y la intención de Lucas al mostrarnos esto es precisamente darnos a entender lo importante que es entender la diferencia entre lo que los hombres hacen y lo que Dios hace. Yo encuentro tres cosas de lo importante de este contraste. Lo primero que todo, el contraste que Dios hace aquí nos confronta. El relato comienza diciéndonos que Augusto César, que es el emperador del Imperio Romano, decreta un censo. Augusto es el título, Augusto César es el título, el nombre era Octaviano y era nieto de Julio César, quien había sido asesinado en el Senado romano en el año 44 a.C. Habían pasado más o menos 15 años de guerra civil en Roma, porque Octaviano, mientras asumía el poder y asumía el control de todo el imperio, tuvo que vengar la muerte de Julio César, tuvo que acabar con Marco Antonio, tuvo que acabar con Cleopatra, tuvo que desarrollar una guerra civil y mantenerla durante 15 años, hasta que en el año 27 a.C., Octaviano es proclamado Augusto César. Así que la referencia de Lucas es importante porque Lucas quiere hacernos caer en cuenta que lo que está sucediendo es en medio de una paz impuesta por los hombres, por los seres humanos, por el emperador. Es más,
Resulta que gracias a la paz que había traído Augusto, es una paz que se conoce en la historia como la paz Augusta, Roma pudo crecer, pudo desarrollarse. Hubo desarrollo económico, hubo desarrollo social, hubo desarrollo político. Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba contento de que la guerra había terminado y que ahora sí había paz y ahora sí había crecimiento, ahora sí había desarrollo, ahora sí habían oportunidades. Por supuesto, los más contentos obviamente eran las viudas, eran los granjeros, eran los diferentes pueblos. Había paz. Pero la paz romana, la paz augusta, tenía que mantenerse, tenía que financiarse. Y por eso viene el decreto. El decreto tenía como finalidad saber quiénes estaban dentro de esa paz romana para poder decirles, bueno, ahora tenemos esa paz, ahora ustedes tienen que mantenerla y ahora hay que hacer una ley de financiamiento. Entonces vamos a censarlos para saber cuántos impuestos a la renta, al IVA, al gravamen, al patrimonio van a tener que pagar. Y ese fue el decreto que determinó Augusto. Lo sorprendente de la historia es que José decide ir a Belén, ¿cierto? Y llevar a María consigo. No era lo normal, no era lo común. No hay evidencia de que todos los censos se hicieran de esa manera. A decir verdad, María no tenía por qué ir. Con que fuera el hombre de la casa y fuera y dijera, mira, somos esto, esto y esto, nosotros tenemos esto y esto y esto, era suficiente. Así que cuando Lucas nos dice que José va a Belén porque es descendiente de David y lleva a María, nos está mostrando de que esta pareja que ha sido seleccionada por Dios para traer al Hijo de Dios al mundo, entiende muy bien lo que están viviendo y lo que está sucediendo. Ellos sabían quién venía en camino. Ellos sabían que era el Mesías. Ellos sabían que era un descendiente de David. Ellos sabían y entendían la interpretación de la Escritura cuando decía, tú, Belén Efrata, que eres pequeña entre todas, de ti vendrá. Así que ellos se dispusieron e hicieron ese viaje de casi 150 kilómetros con una mujer en sus últimos días de embarazo. Y las que han tenido hijos saben qué significa una mujer de 38 semanas, 39 semanas de embarazo. Ahora, también es justo decir que ellos no sabían eso. El texto dice que les llegó el tiempo. Claro, ellos no tenían controles, no tenían ecografías, no sabían qué posición estaba. Eso podía ocurrir en cualquier momento. Sabían obviamente por naturaleza cuánto duraba el tiempo, pero ellos no tenían toda la información y todos los preparativos. Así que este pasaje confronta esa realidad. La realidad política, la realidad económica. Muestra el contraste. Otro elemento importante de este contraste que confronta esa situación es el hecho de que en el cumpleaños de Augusto César se le cantaban, le hacían canciones, se pregonaba la buena noticia, la noticia de que había llegado un Salvador que había traído la paz y que era el Señor de todos. Así se le conocía a Augusto César, como el Salvador del imperio que había traído la paz, como el Señor que mantiene la paz. Y se le pregonaba de esa manera. Así que cuando un romano muy fanático o una persona muy fiel al emperador leía este pasaje, se empezaba a chocar, se empezaba a enojar. ¿Cómo así que un Galileo? ¿Cómo así que el hijo de unos
insignificantes galileos en un pesebre, ¿cómo así el título de Señor, Salvador, Cristo, ungido, seleccionado? El pasaje nos muestra una enorme diferencia entre las formas en que Dios obra y las formas en que Dios obra. Otro elemento importante del contraste es el hecho de que este contraste es para convidar. Como les acabo de mencionar, lo más interesante es que son pastores los invitados, los protagonistas, a quienes los ángeles le cantan. Cuando Augusto celebraba sus cumpleaños para pregonarse el Salvador, el Señor que traía la paz, obviamente traía músicos, obviamente traía un séquito que le cantaba en los palacios, en los templos. Es gracias a la paz romana que se desarrolla el culto al emperador. Pero aquí son ángeles que no van en búsqueda de los más importantes de la ciudad. Son ángeles que no van y buscan a los sacerdotes en el templo. No son ángeles que van y buscan a los hombres más reconocidos. No, va y busca a pastores. Ahora nosotros generalmente tenemos una imagen buena de los pastores, ¿no? Bueno, yo espero que tenga una imagen muy buena de los pastores y de los pastores, pero nuestra imagen generalmente es buena. Pero en la época no pasaba así. A diferencia de algunos pasajes, como en el caso, por ejemplo, de Moisés, de David, de Dios mismo que se presenta como pastor, del Mesías que es presentado como el pastor y el llamado a ser pastores, la literatura judía generalmente hablaba muy mal de los pastores. Es más, un judío piadoso no compraba lana, leche, carne de un pastor. A los pastores se les consideraba delincuentes, pillos, ladrones, indignos de confianza, incapacitados para actuar como jueces, para dar testimonio público. No eran las personas más reconocidas ni las más valiosas. Eran los marginados, eran los excluidos, eran con los cuales no se les tenía en cuenta. Esos eran los pastores de la época. Y maravillosamente, el contraste que aquí nos muestra la Escritura convida, invita a los marginados a ser parte de la historia. Es muy interesante porque en las dos presentaciones previas del ángel Gabriel, que parece ser es el mismo de esta escena, se presenta a personas que van a ser protagonistas de la historia, ¿no? Lo vimos en el caso, por ejemplo, de Zacarías, lo vimos en el caso de María. La presentación a ellos es porque ellos iban a estar directamente involucrados con lo que iba a ocurrir. Pero aquí el ángel se presenta a personas que no tenían nada que ver con la historia, que no iban a hacer absolutamente nada para que las cosas ocurrieran. Aquí se presenta a aquellos que nadie los tiene en cuenta, que nadie considera que van a aportar. Así que los que vieron esta serenata, los que escucharon esta serenata, los que recibieron esta serenata, hermanos, eso debió haber sido algo sumamente impactante para sus vidas. No es solamente por el espectáculo, sino esa pregunta de ¿por qué yo? Esa pregunta de ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa? Para que de mí tengas memoria, para que de mí te acuerdes. Ahora, en la presentación a esos pastores también hay un elemento muy interesante: lo que los ángeles cantan.
En la Nueva Versión Internacional se traduce: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Realmente hay tres frases en este coro. La primera exalta a Dios, gloria a Dios en las alturas, ¿no? Como les digo, es un contraste. En contraposición coloca a los hombres en la tierra. Pero en la traducción, la verdad es que ha habido bastante debate, porque en el original, en el griego, el asunto no es muy claro de quién es la buena voluntad. Y usted va a encontrar diferentes versiones que hacen los cambios. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Como si la buena voluntad proveniera de Dios. La Reina Valera: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. No lo coloca ni siquiera como parte de esa paz, sino como algo adicional. Buena voluntad para con los hombres. Y una versión que me encanta de Alfonso Schockel, la Biblia de nuestro pueblo, dice: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Lo que los ángeles escuchan no es solamente la exaltación de los ángeles a la obra que Dios está haciendo, muy diferente a la obra que hacen los hombres, sino también escuchan la promesa de un cambio, de una transformación, de algo que va más allá de las circunstancias. Paz. Paz a los hombres. Paz a los hombres de buena voluntad. Paz a los hombres por la buena voluntad de Dios. Paz. Los primeros cristianos, en la época patrística, y los escritores latinos hablaban de la buena voluntad. Una buena voluntad que se entendía como la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer cosas buenas, pero no cosas buenas porque tengamos esa capacidad innata, no, en la comprensión de que tenemos la buena voluntad porque Dios ha tenido la iniciativa. No somos buenos porque en nosotros haya bondad, somos buenos porque el bueno está con nosotros. Y porque Él permite que hagamos las cosas buenas. Así que las dos cosas van de la mano. Es la buena voluntad de Dios con nosotros lo que nos permite a nosotros hacer cosas buenas. Y así es que los pastores lo entienden. Así que el favor de Dios, como en otras traducciones se menciona, el favor de Dios está con ellos, los marginados, con los que nadie cuenta. No por sus buenas obras, pero llamados a hacer buenas obras. Este contraste los convida a hacer buenas obras. Y finalmente, el pasaje nos muestra lo que para ellos significó esta experiencia. Los convenció. Este contraste los convenció de lo que Dios estaba haciendo con ellos y con su pueblo. Los pastores toman una decisión: vamos a ir a ver lo que Dios nos ha dicho. Ellos pudieron haberse quedado simplemente con el espectáculo, con la canción, irse para su casa, contarle a su mujer, a su esposa: oíme, mira lo que me pasó. Estábamos ahí mirando la 99, la oveja 99, y de un momento a otro apareció un ángel, después una hueste, cantaron lo más de bonito. Yo nunca había escuchado cantar así. Y ya. Pero estos pastores tomaron una decisión. No se quedaron solamente con la canción. Fueron a buscar.
y buscaron. Y dice que encontraron lo que Dios les había dicho. Y ante ese contraste, ellos, nos dice el versículo 17, se fueron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Ahora ellos son los que glorifican a Dios. No son los ángeles, son ellos. Frente a la realidad de lo que están viendo, frente a la realidad de lo que están viviendo, conocen, comprenden, se convencen de que Dios está obrando, de que Dios está operando, de que Dios está cambiando. Seguramente ellos también tuvieron que censarse ese día o en esa semana. Seguramente estaban preocupados por la situación económica, seguramente estaban hartos de la opresión, seguramente estaban cansados de la injusticia, de los malos salarios. Seguramente estaban con la incertidumbre frente a lo que iba a ocurrir el próximo año. Seguramente veían el panorama oscuro, decepcionados, frustrados de lo que estaban viviendo. Pero el texto nos dice que se fueron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y por lo que habían oído. Sus vidas cambiaron, sus vidas fueron diferentes. No tenemos el registro, lamentablemente, de qué fue después de esto. La historia sigue con Jesús, la historia sigue con los discípulos, con los apóstoles. No sabemos qué pasó en los siguientes 30 años de vida con ellos. Pero el texto nos deja una descripción única. Se fueron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y por lo que habían oído. Hermanos, esto debe traer implicaciones a nuestra vida. La narración de la Navidad, de los sucesos que ocurrieron, de la forma como ocurrieron, de esta maravillosa serenata, deben confrontarnos, debe convidarnos y deben convencernos de lo que Dios está haciendo. Por supuesto que vivimos aún en el contraste. Creo que podremos estar lo más cercano a la sensación que vivían los romanos en esta época de paz, nosotros como colombianos, en un año que ha sido transversal para la historia de nuestra nación. Los que ya tenemos bastante años, crecimos con historias de violencia, de masacres, de muerte, tanto que lamentablemente nos naturalizamos con eso y ya ni siquiera nos genera el horror que debería producirnos una masacre. Muchos de ustedes seguramente tienen historias de violencia, muchos de ustedes seguramente vienen de hogares que fueron desplazados por la violencia y seguramente este año tal vez para ti fue muy difícil. Porque no entendiste o no lograste comprender por qué tuvimos un proceso de paz como el que tuvimos. Algunos todavía estamos resentidos con la ley de financiamiento, con una clase media cada día más explotada y cada día más oprimida. Algunos vivimos con ese contraste, ¿no? Yo creo que podemos acercarnos a este texto y sentirnos realmente como se sintieron los romanos en esta primera década. Tal vez hay una sensación de desconfianza, de temor, de incertidumbre, de frustración.
Tal vez este año no va a ser la mejor Navidad para ti. Tal vez este año no tuviste la casa que querías, ni el empleo que soñabas. Tal vez esta semana, estos días, estás haciendo búsquedas en cuanta alcancía existe en la casa para poder comprar los aguinaldos. Y ves a tu vecino que hace todo lo contrario. O a tu familiar, a ese que ha renegado de ti, que se ha burlado de ti, que te ha criticado, que te ha señalado, que ha dicho: ¿para qué lleva los diezmos a la iglesia? Vea, si ve a mí como si me va de bien. A mis hijos no les falta nada, quieren lo que quieren. Querido hermano, quiero invitarlo a que usted mire que el evangelio es un contraste, y un contraste que confronta. Quiero invitarlo a que usted se identifique con la narración de ese pesebre y que recuerde que el que lo tenía todo, lo dejó todo para que tú lo tengas todo. Y eso no necesariamente significa cosas materiales. Tal vez no vas a tener estreno este fin de año, tal vez no vas a tener los regalos que querías, tal vez ni siquiera tienes asegurado cómo va a arrancar el próximo año. Pues quiero decirte que ese es el ejemplo y la forma como Dios obra y como Dios opera. Augusto César estaba ya en su palacio, rodeado de su séquito, rodeado de todas esas cosas buenas, y lo exaltaban, lo alababan, lo adoraban, por una paz que no perduró, por una riqueza que no perduró, por una estabilidad que no perduró. En cambio, la historia, el contraste de ese pesebre, de ese niño en pañales, de esa situación difícil, perdura hoy y sigue perdurando y perdurará para siempre. Nuestra historia es diferente. Me encanta lo que el pastor Andrés acaba de hacer, de motivarlos a participar de las reuniones familiares. Lamentablemente al cristianismo hoy en día se le acusa, principalmente al evangelio, y este año lo vimos también mucho, ¿no? Se le acusa de excluyente, de discriminador, de señalador. Eso no es cierto, el evangelio no es eso. Aquí lo vemos. El evangelio convida. Hermanos, hay que tomar la iniciativa. Hay que abrir las puertas de nuestra casa. Hay que abrir las puertas. Hay que ser nosotros el que hagamos la cena. Debemos ser nosotros los que hagamos los asados. Debemos ser nosotros los que convidemos, los que invitamos, porque somos nosotros los llamados a hacer y a imitar lo que Dios hace. Sé que lamentablemente, tal vez con muy buena intención, algunas comunidades religiosas hacen reuniones incluso a cualquier hora, toda hora, con el ánimo de que los hermanos entonces estén todos juntos y que no se contaminen, que no se relacionen. Tal vez hay buena intención, hermanos, pero esa no es la realidad del evangelio. Esa no es la realidad del evangelio. Tenemos que esforzarnos en traer a los marginados. Tenemos que esforzarnos en traer a aquellos que creemos y que consideramos hacen lo malo. Tenemos que esforzarnos en replicar lo que el evangelio hace. Solo así tendrán la oportunidad de cambio.
Solo así tendrán la oportunidad de transformación. Vaya, comparta con su familia, comparta con personas no creyentes. Ore previamente si tienes mucha tentación con el licor y tienes mucho miedo ore. Pídale al Señor que le dé dominio propio, pídale al Señor que lo llene de su espíritu, pero vaya, muestre que Dios ha hecho una obra en su vida, muestre lo que Dios ha transformado su corazón, muestre cómo Dios se ha revelado a usted, su gloria lo ha llenado y cómo ha transformado todo lo que usted es. Pero comparta con su familia, comparta con sus amigos. El evangelio es convidar. Y hermano, alimente la convicción de que Dios está obrando en medio nuestro. De que Dios tiene el control. Que Él no nos va a dejar. Que aunque parezca oscuro y aparezca difícil, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él lo ha dejado todo para que lo tengamos todo con Él. Él está con nosotros. Él nos va a ayudar. Tal vez no es la manera que usted y yo queremos, ¿no? Tal vez lo va a hacer de una manera diferente. Yo creo que si a María le hubieran preguntado, bueno, mija, ¿dónde quiere que nazca el niño? ¿En el palacio, con los médicos de la época, con todas las comunidades? ¿O en un pesebre con ovejas, vacas, burro y un marido asustado? Yo creo que María hubiera dicho, no, pues, mándeme al lugar más cómodo posible, ¿no? ¡Qué susto! Dios obra de una manera que a veces nos contrastan. Dios obra de maneras que a veces no podemos entender, que se escapan. A veces necesitamos tiempo para entender eso, porque tampoco es inmediato. Tampoco va a ser que ya hoy viviste esto y ya mañana lo entiendes, lo comprendes. Tal vez no. Tal vez tendrás que esperar mucho tiempo, pero alimenta la convicción de que Dios está obrando y que este tiempo sea una oportunidad para eso. Nuestra Navidad debe ser diferente, debe ser un contraste, porque ese contraste confronta nuestra realidad, porque ese contraste nos convida a vivir de manera diferente y porque ese contraste nos convence de que el que tiene el control es Dios, no nosotros. Así podemos cantar como los ángeles: gloria a Dios en las alturas, paz, paz a los que tenemos su favor, paz no como el mundo la da, sino como Él la da. Paz en medio de la incertidumbre, de la escasez, paz en medio de la crisis. Que ese sea, queridos hermanos, lo que Dios nos ayude en esta Navidad.